La experiencia de la puesta en funcionamiento de la televisión digital abierta en Argentina ha desarrollado innumerables perspectivas no solo en la economía de los medios de comunicación, sino en la apertura del proceso dialógico de los usuarios y consecuentemente de los productores, que confluyen en un código común en la formulación de contenidos abiertos. El desarrollo conceptual del presente se enfrentará a la puesta en debate de las temáticas, la televisión digital y la interactividad publicitaria en la teleficción, vista desde dos perspectivas en tensión. Primero, la lógica comercial estimulada desde el mercado audiovisual y segundo, la visión del Estado como garante de la producción de contenidos audiovisuales. El sujeto, consumidor y ciudadano, de los nuevos caminos que se trazan en el contexto audiovisual contemporáneo. Quería empezar contextualizando una tensión entre dos paradigmas que nosotros leemos, entre lo que es el paradigma del mercado y el paradigma del Estado benefactor. En términos del paradigma del mercado, la televisión comercial ya resolvió este problema y lo que está tensionando en este momento es entre la industria nacional de contenidos y las alineaciones internacionales. Hoy ya hay un momento muy agresivo de la televisión internacional y la escala de la ficción hoy ya es supranacional. Ya están los últimos atisbos de la ficción en términos de lo nacional, sobre todo en mercados tan pequeños como el de Argentina, ¿no? De 40 millones de habitantes. Sí puede ser en Brasil, sí puede ser en México, en nuestra región, pero no ninguno de los otros países, ¿no? Ya no hay un mercado en donde se pueda recuperar la inversión de una ficción competitiva a nivel internacional. Entonces, desde ese paradigma, en Argentina hay 3 pantallas solamente que hacen ficción, que son Artear con Canal 13, Telefe con Canal 11 y Canal 9, que no hace la ficción, sino que exhibe la ficción que se produce en otros países de la región. En ese sentido, ellos necesitan más de 7, 8 puntos de audiencia, de acuerdo a las reglas de juego que marca IVOPE para la distribución de la pauta publicitaria, para tener un promedio que atraiga a los auspiciantes, para poder afrontar la inversión que representa hacer una ficción que sea una tira diaria o que sea un unitario. No hay posibilidad de ficción regional, ¿no? Si decimos que solo esos 3 canales tienen una discusión acerca de cómo hacer rentable un modelo de negocio para producir ficción, saliendo de esos canales ya ni siquiera la televisión pública, ¿no? Desde el punto de vista de la rentabilidad, tendría que llevar adelante contenidos ficcionales, ¿no? Mucho menos si partís ya el país en regiones y mucho menos si te vas a las regiones menos densamente pobladas de nuestro país. La televisión abierta se financia desde la publicidad y es la que contiene los contenidos de producción nacional dominantemente. Si bien tiene producción extranjera, dominantemente tiene producción nacional. En la televisión paga, dominantemente hay contenidos de producción extranjera, ¿no? Argentina es el país de la región con mayor penetración de la televisión paga. Más del 80% de los hogares, o sea, 8 cada 10 casas en Argentina, más de eso pagan para ver televisión. Funcional al mundo unipolar, ¿no? Que se consolidó en los 90, que se puso en crisis después cuando fracasaron los modelos neoliberales, y que hoy está en cuestionamiento la posibilidad de construir un mundo multipolar. Nuestra televisión en Argentina y la televisión paga es todavía funcional al mundo unipolar. La Argentina tiene una tradición muy rica de trabajo sobre la ficción y desde los inicios de la radio y de la televisión hubo ficción en estos medios. En estos años, en los últimos años, podemos decir que hay un empobrecimiento enorme de la producción de ficción. Lo que se hace es muy poco y, digamos, hay cosas como que son muy repetidas y con muy poco riesgo. No estamos en una buena etapa de ficción, mientras que internacionalmente, que eso lo podemos ver tanto por el cable como por todo lo que se ve online, internacionalmente digamos, se transita una época maravillosa de ficción
en lo que son las series, y además no es solo la ficción norteamericana, que sería así la hegemónica, sino la producción de ficción en Inglaterra, en los países nórdicos, o sea, las series suecas, las series danesas son fantásticas, y acá parece que estamos todavía en una etapa así de tan poco riesgo, sobre todo eso digo yo, como hay cosas que son tan poco innovadoras, tan poco jugadas, que bueno, que las hacen poco interesantes. Esa relación así con el costumbrismo, con lo cotidiano, que aparecían siempre en las telenovelas, es algo que bueno, que en esta etapa desapareció bastante. En este momento estoy hablando de lo que se pasa en la televisión abierta. Creo que estamos en una etapa de inflexión, una etapa de transición, y digamos, a partir del 2009, con la Ley de Servicios Audiovisuales y todo el fomento de organismos públicos, creo que hay un intento que no está del todo logrado de transformar esas cosas. Mirar ficción es una actividad que se hizo a lo largo de siglos en todas las culturas. O sea, ahora es mirar, antes era solamente escuchar o leer. Bueno, es el placer de que te cuenten una historia. El abandonarte esa historia y todo lo que te abre la historia en la cabeza. Por eso también a mí no me gustan las historias demasiado mensajistas, porque ya la historia de por sí te abre cosas en la cabeza. Entonces no hay que buscar solamente en una dirección, porque estás empobreciendo la historia. La posibilidad de identificarte con estas historias, de soñar con esas historias, de conocer. No, es además los mundos que te abre en cuanto a profesiones, en cuanto a formas de socialidad, de cómo es el amor romántico. Muchas veces te sirven para sintetizar situaciones que vos no sabías enfrentar, que no sabías definir. O sea, el consumo de ficción por algo, digamos, no es una cosa que hay que desvalorizar. Al contrario, yo creo que el tener un rato para ver una ficción, para distenderse, para dejarse penetrar por ese relato es fantástico. La televisión tal como la conocemos me parece que está en un momento de crisis, y el momento de crisis hay que tomarlo como oportunidad, ¿no? El cliché de crisis y oportunidad creo que también aplica en esta instancia, y tiene que ver con que están caducos los modelos de comercialización publicitaria que hoy tiene la televisión. Ya la gente no está en el horario fijo, en el prime time, la gente no está preocupada por si el programa se emite a una hora determinada, si el PNT de la persona que come el alfajor o la hamburguesa en el mejor momento del programa es lo que va a generar ese relacionamiento, ¿no? Ese engagement con la gente, y sí está en la triangulación o en la integración de los medios digitales, lo que se conoce como estrategias de comunicación transmedia, esto de poder combinar contenidos fundamentales de un programa o de una producción de contenidos audiovisuales que no necesariamente puede emitirse por televisión, por el aparato per se, sino que se va a poder distribuir en distintas interfaces que pueden ser un celular, una tableta, una pantalla o una vending machine que tiene una pantalla y recibe contenidos en algún espacio público. Por eso mismo creo que es un momento de refundación para repensar contenidos, repensar la comercialización de estos contenidos, y es fundamental el trabajo colaborativo. ¿Qué significa el trabajo colaborativo? Tener a la productora de contenidos, a los autores, vinculados con el departamento comercial, vinculados con la agencia de comunicación, para pensar de qué manera la trama puede incluir algunos disparadores para generar otros nuevos dispositivos de comercialización publicitaria. Una aplicación, un llamado a Twitter, un llamado a redes sociales, cómo combinar videos para distribución. Entonces es más que importante repensarlo en función de cómo la gente se relaciona hoy con los contenidos audiovisuales.
viajando en colectivo, en la sala de espera, en la universidad, en el tren. Lugares para consumir contenidos, microcontenidos, que a su vez tienen que disparar microespacios publicitarios. La definición de publicidad en la ley es el espacio que se contrata en un medio pago, o sea, con una contraprestación, para hacer la difusión de un aviso. La Dirección de Administración de Registros Públicos lo que hace es conformar lo que se llama el registro único a partir de la ley. Se divide, si querés, en dos grandes universos: los licenciatarios, o sea, los títulos, que son tanto los autorizados y licenciatarios, o sea, tanto sea para empresas públicas o privadas, y por el otro lado los registros. Dentro de los registros vos tenés el registro de señales, el registro de productoras de contenidos y el registro de agencias de publicidad. En el registro de agencias de publicidad también hay una distinción que es según el tipo de empresa que se inscribe en ella, que son las agencias, las productoras de publicidad, los anunciantes directos y los intermediarios. Bueno, la ley le pide a todos los licenciatarios y autorizados, o sea, a todos los títulos de los medios de comunicación audiovisual, que no pauten publicidad con ninguna empresa que no esté registrada en el registro de agencia de publicidad con su registro vigente. Por lo tanto, todos los años, quienes están registrados en ese registro renuevan su inscripción. La publicidad como la conocemos hoy o como nos han enseñado en los últimos manuales de marketing, están hablando de lo que se conoce como ATL, ¿no? Que sería todo lo que es comerciales, lo que se le llama along the line, ¿no? Por encima de la línea, el below the line, que serían todas las promociones, y también tenemos el fuck the line, que sería lo digital. Pero eso es una concepción también de los últimos 5 años. Hoy hay que hablar de una integración de todos esos puntos de contacto, porque el consumidor no es que está en un lugar o no está en otro, están todos. ¿Por qué están todos? Porque en su mano derecha o izquierda tiene un dispositivo llamado celular que está conectado las 24 horas consumiendo cualquier tipo de contenido. Y abro el celular y puedo ir a Twitter, a Pinterest, a Instagram, a Facebook o leer el blog de algún amigo y de esa manera generar rulos de comunicación, ¿no? O sea, puntadas de contenidos y de comunicación que después pueden terminar en la televisión, en el noticiero central. O del noticiero uno puede despegar a tener que averiguar qué fue lo que pasó con esa noticia. Esto requiere sí o sí una manera distinta de pensar, una manera distinta de abocar las reuniones de contenidos y de comercialización, no como paneles estancos, sino como un trabajo en equipo multidisciplinario, que cada uno pueda agregar desde su lugar. El lenguaje audiovisual hoy es el lenguaje más importante, ¿no? En este momento de la humanidad, el más importante de todos los lenguajes es el lenguaje audiovisual. Nunca tuvo la importancia que tiene en este momento. La televisión es el instrumento más masivo hoy a través del cual se ejerce una comunicación en lenguaje audiovisual. Si bien están las redes sociales, si bien está Internet, ¿no? Sobre todo como la gran plataforma, y si bien el principal tráfico en Internet es de contenidos audiovisuales, en el ingreso al hogar sigue siendo más importante la televisión. Desde el punto de vista del paradigma del estado de bienestar, la televisión es un derecho. Entonces, el Estado participa en la regulación de este mercado, primero con una definición antimonopólica. El lenguaje audiovisual incide en la formación de opinión y cuando quienes generan esa información y quienes generan la estética a través de la que se comunica esa información son un solo grupo social de nuestra sociedad, y cuando ese solo grupo social son grandes grupos económicos, también en control de medios de comunicación, tienen una posibilidad desigual frente al resto. Vos no vas a encontrar en la televisión argentina de los últimos 20 años ninguna información que lastime los intereses de Procter & Gamble, que lastime los intereses de Coca-Cola, que lastime los intereses de Johnson & Johnson, que lastime los intereses de los principales auspiciantes de la televisión. Porque ellos son los que ponen el dinero con el cual se hace la televisión. Entonces ese instrumento no comunica, invisibiliza, ¿no?, cualquier discusión que afecte a los intereses de quienes ponen dinero para que esa comunicación a través de la televisión ocurra. Y eso es un problema en términos de fortalecer la democracia. Entonces la ley, desde este paradigma del estado de bienestar, interpela
esa realidad que se configuró en la televisión comercial en Argentina. Entonces, ¿qué propone la ley en ese sentido? 60% de contenidos de producción nacional, 30% de contenido de producción local independiente. Televisión se puede seguir produciendo de la misma manera. Lo que pasa es que la gente consume medios de otra manera. La gente ahora consume contenidos a través de diferentes plataformas, no solamente a través del televisor, y los hábitos de consumo están cambiando. Los programas de televisión se pueden seguir produciendo de la misma manera que se producían antes, pero la gente que está enfrente es diferente, consume y mira de otra manera. Ahora mira la tele, pero mientras mira la tele tiene tal vez un teléfono adelante y está interactuando con lo que pasa en la tele, mientras mira la tele está consumiendo otra pantalla. Yo diría que esta pantalla, que se la llama la segunda pantalla, en realidad es la primera pantalla, porque es la que la gente más tiempo mira, y la segunda pantalla es la que está atrás, la de la tele. La gente está en esta pantalla, prende la tele, y mientras mira la tele vive socialmente el contenido y puede incluso crear parte del contenido de la pantalla televisiva, interactuando desde el celular, votando, opinando, tuiteando, respondiendo consignas. Entonces me parece que lo principal que ha cambiado en esta época es que el público dejó de ser pasivo para ser activo y para ser un prosumidor, un público que produce aparte de consumir. Entonces cuando creamos contenido ahora tenemos que pensar en ese público nuevo que está generando contenido también. Digamos, la ficción televisiva es un producto cultural significativo por varias razones. Primero, de la producción cultural latinoamericana es la que más se vende, ya sea como negocio o como idea y formato, más se vende al resto del mundo. Segundo, si lo pensamos en términos de Latinoamérica o Sudamérica, hay un intercambio de productos culturales que, si bien no es enorme, en la ficción televisiva es infinitamente más grande que en el cine, más grande que en la literatura, que en la música. Es decir, este año veremos 4 o 5 ficciones colombianas. Películas colombianas ninguna, libro como no sea de García Márquez será desconocido para el gran público. Es decir, es un lugar de intercambio cultural entre los diversos países. Es uno de los espacios que mayor intercambio hay. Por la presencia cotidiana, con la relación con el ámbito hogareño, tiene una importancia tanto en la construcción de identidades como en el acompañamiento de las transformaciones sociales que se están produciendo. Son expresiones de la cultura fuerte que circulan. En algunos países es un negocio enorme, Brasil y México, y en otros países como Argentina, Colombia y Chile es un negocio importante. Los invitamos hoy a ver las 4.000 horas que ya están en el BACUA, más de 5.000 que va a haber el año que viene, para que vean la diversidad, la democracia, el pluralismo que tiene el Banco Audiovisual de Contenido Universal y Argentino, que es la mayor conquista de la democracia audiovisual de la historia de nuestro país, con una manera de instrumentar las políticas públicas que transformó la manera de pensar la tele, ¿no? En el 2009 no había calidad afuera del área metropolitana, ¿no? Eso decían los que legitimaban que todo el dinero se invierta solo adentro de Buenos Aires. Hoy eso ya es un mito, ¿no? Hoy hay 5 nominaciones a los Emmy, en los últimos 2 Emmy internacionales, el ámbito del paradigma del mercado por excelencia, que premian producciones argentinas surgidas por afuera del paradigma del mercado, surgida del paradigma del estado de bienestar. Entonces, la ficción para nosotros es estratégica en muchos sentidos. Primero porque es funcional a 2 hegemonías. Una es la orientación del consumo y otra es la orientación de la opinión pública. Hoy a través del medio de comunicación me llega un interés. Alguien defiende esto o alguien ataca esto, ¿no? Un gran grado de conciencia. Pero cuando vos ves ficción, no. Lo ves con guardia baja. Vos te sentás ahí a entretenerte, ¿no? Y te trabaja lo emocional. Te enamorás de eso. Querés ser eso. Soñás. Tus sueños se deconstruyen a partir de las emociones que eso te genera. Y uno no da la vida por lo que cree, uno da la vida por lo que siente. La televisión digital básicamente es la misma televisión que se apaga el analógico y se prende digital y hay más canales, y que la gente
lo ve a través de una antena gratuita y que tiene ciertos canales de posibilidad de canales donde circula otra información que se pueden usar, los canales Jinga y demás, y toda esta tecnología que se puede hacer por esos canales. Dentro del LIFIA comenzamos trabajando en lo que es Jinga, que es un middleware de interacción para los receptores de televisión digital, que ese software es parte de la norma de televisión digital interactiva. Este middleware lo que permite es que además de transmitir audio y video, uno pueda tener aplicaciones con las cuales el televidente puede interactuar a través del control remoto. Y como es parte de la norma, tiene que estar embebido, digamos, tiene que existir ese software dentro de los decodificadores de televisión digital o de los televisores. En el 2010, a principios del 2010, se empezó a trabajar en Jinga, que Jinga es el nombre del middleware. Que Brasil nos entregó una versión del código fuente, una versión prototípica de Jinga, y lo que hicimos nosotros en el LIFIA es productivizarlo de alguna manera, o sea, llevarlo a un estado en el cual ese software pueda ser embebido en una máquina de muy pocos recursos como es un decodificador de televisión digital. O sea, ese era software que cuando nos lo entregaron funcionaba en una PC y consumía mucha memoria y tenía un montón de problemas. Y nosotros lo que hicimos fue corregirlo y permitir que eso se pueda incluir en los primeros decodificadores que el gobierno argentino repartió cuando se hizo la primera tanda, digamos, de decos. Esa versión de Jinga que hicimos nosotros en el LIFIA se hizo muy famosa, entonces le pusimos un nombre que era Jinga.ar y se convirtió en Sudamérica, digamos, en la implementación estándar de referencia open source de Jinga. Es decir, hoy por hoy en Brasil mismo toman Jinga.ar cuando quieren embeber un Jinga y no quieren pagar los derechos de otras versiones de Jinga que son pagas, toman Jingar y lo embeben en televisores, decodificadores de TV digital, teléfonos, tablets. En el receptor de televisión, Jinga lo que hace es reproducir o hacer que se ejecuten las aplicaciones interactivas. Pero hay otra parte que es lo que estamos más acostumbrados a ver de un televisor, que es la funcionalidad de cambiar el volumen, cambiar de canal, escanear, lista de favoritos, guía electrónica de programación. Toda esa funcionalidad que hace cualquier televisión, que tiene cualquier televisor, es lo que normalmente en la jerga de los que desarrollamos software para estos aparatos se le dice zapper, ¿sí? Te permite hacer zapping, te permite cambiar de canal. Entonces, ¿qué hicimos en el LIFIA? Por un lado teníamos Jinga, que resolvía la parte de interactividad, pero nos faltaba el zapper, para cambiar de canal, tenerle volumen. Ahí es donde surge Samba. Samba es el zapper que hizo el LIFIA para que esté junto a Jinga y se le puso un nombre. O sea, nosotros empezamos a desarrollarlo y eran todos proyectos internos que en algún momento se los bautiza. Y así se bautizó a Samba. Entonces nos quedó Jingar y Samba, que son como dos módulos separados. Esos dos módulos, un fabricante de televisores podría decidir uso Samba solo y uso otra implementación de Jinga o no le pongo Jinga. O también puede decidir uso mi propio zapper y le embebo Jinga. Agarro Jingar y lo pongo acá al lado. Se puede hacer eso. Pero eran dos módulos separados. Entonces mucha gente, y el trabajo de integrar esto no es trivial, digamos, no hay mucha gente con la capacidad de programación para hacer esas cosas. Entonces lo que nos pedían era que existe una versión comunificada, ¿no? Que te traiga todo, el zapper y Jinga, todo en un paquetito. Bueno, cuando hicimos esa integración la pusimos pública, se la bautizó de vuelta y se llama Kuntur. En Brasil, que está la TV Globo, que es la enorme productora de ficción desde hace muchos años, más grande y más monopólica que el Grupo Clarín en la Argentina, incluso se trabaja en conjunto en quienes escriben los guiones. O sea, si yo digo, a ver, estoy buscando, ¿dónde puse la aspirina, la valla aspirina que la puse acá arriba? Si el autor acepta que eso esté incorporado a su texto, es una
El guionista o el equipo de guionistas tiene algo mejor que hacer que escribir una escena que tenga que ver con una marca. Me parece que si bien estamos en una etapa donde las marcas son todo y uno está habituado y de golpe ni lo registra, pero bueno, no puede ser que la ficción se tenga que apoyar tanto en eso. Yo creo que hay que poner recursos genuinos para que una ficción se sostenga por sí misma, por la historia que cuenta y no porque estoy auspiciando unos fideos. Y bueno, yo no creo que las empresas se tengan que meter tanto en la ficción. Por el lado de lo que es la publicidad y el uso de las aplicaciones y, digamos, que sea una tecnología que en definitiva se empiece a usar realmente, una cuestión es encontrar el caso de negocios, ¿no? Y encontrar la vuelta de negocios para que los productores, por ejemplo, decidan invertir en el desarrollo de aplicaciones, porque además de desarrollar su contenido audiovisual, ahora tienen que hacer aplicaciones y eso implica un costo. Entonces, queda por resolver esto de, bueno, ¿y de dónde sale, en definitiva, los fondos? ¿Cómo va a recuperar esa inversión el productor? Y en televisión todo eso se asocia a publicidad. Entonces está la cuestión, bueno, entonces necesito hacer publicidad interactiva. Y lo ideal sería que se pueda comprar desde el televisor, donde ahí es donde la cosa cerraría completamente y sería, por lo menos a nivel de negocios, sería un incentivo para que se desarrolle más, se use más esta tecnología. Entonces, lo que hay es a nivel técnico, digamos, distintos desarrollos para terminar de proveer las condiciones para que se pueda comprar, porque comprar suena fácil, pero hay muchas cuestiones de seguridad. Hay que ser muy cuidadoso con el middleware, con que no esté hackeado, con que no te roben el número de la tarjeta, con un montón de cuestiones. Todas esas condiciones, desde el punto de vista técnico, asegurar que no va a ser hackeada la conexión y que vos podés comprar tranquilo, es un primer paso. Es también un aliciente para que eso pase. Todavía no hay casos de aplicaciones que vendan contenido, que vendan algún producto y en general las aplicaciones que están funcionando tienen que ver más con lo que les comentaba antes de servicios. Clima, estado del tránsito o agregar información sobre el partido de fútbol o ese tipo de cosas. Falta como terminar de resolver el caso de negocios para que eso cierre y los productores lo tomen como algo que es parte del desarrollo de su ficción o de su programa. Hay algo que no cambia, el contenido es el rey, las historias son las que generan valor agregado. Lo que ha hecho la tecnología ha hecho que tengamos que pensar nuevas maneras de encontrar espacios publicitarios para soportar esas historias. Que ya no es una placa al final del primer bloque, que ya no es un zócalo que habla de esa tira de logos y de menciones para generar contenido publicitario en un programa, sino que tenemos que hablar de un Wikipedia de las 1001 noches donde las señoras cholulas van a querer ver la historia de Onur por fuera de lo que es la temática. Entonces eso sí está sponsoreado por alguna marca. La televisión comercial es básicamente un negocio. Yo sufrí mucho la televisión comercial previa a la existencia de la televisión pública no comercial, la televisión educativa que hasta hace 7, 8, 10 años no existía, ¿sí? Hasta la televisión pública era comercial, ¿sí? Vendía publicidad, cortaba la manzana, digo. Entendí en esa televisión comercial que si lo que estabas haciendo de contenido no era un negocio, no podía existir, porque solamente la televisión, esa televisión, subsiste lo que vende, lo que genera un negocio. Hoy existen otras lógicas, existe un canal del Ministerio de Educación, existe un canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, existen diferentes canales que no tienen como objetivo el negocio, el lucro. Entonces puede existir otra televisión que no necesariamente tenga que ser lucrativa. Hay que pensar el futuro en términos de dos cosas. Encontrar una pantalla afuera y después hacerlo compatible con otras modalidades de circulación. Pero lo que hace falta básicamente es una pantalla. Una pantalla que, digamos,
Por las redes y demás vos podés hacer circular de un modo importante, pero por las redes no se entera nadie que las cosas existen. De momento, mientras no cambien las costumbres, va a ser necesaria una pantalla afuera. Hay una apertura en términos de posibilidades de producción que aprovechar, digamos, todas las cuestiones de la nueva tecnología, abaratamiento y simplificación de los procesos de producción. Realmente hay una apertura muy grande de posibilidades. Se traba por las posibilidades de acceso a la exhibición y sobre todo las posibilidades de difusión. Pensá en las producciones prime time del Inca, que son, en comparación con las regionales, caras. Nadie se entera qué salen, cuándo salen. Generó un pequeño público, pero ¿qué promoción hay? Sale una novela de Underground o una novela de Cris Morena o una novela de Polka, carteles en la calle, notas en todos los diarios. La gente sabe que existe, si no la ves porque no le gusta, más allá de la pelea política y todo este tipo de cosas. Pero si vos revisás todos los clarines, desde que está esto no sacaron una sola nota, claramente, es la competencia. Simplemente no existen. Conseguir una pantalla, cuanto más fuerte sea esa pantalla, mejor. Y en ese sentido, TDA debería, es una posibilidad. Si bien no está aprovechado todo el potencial que tiene, yo creo que es bueno para TDA y es bueno para las ficciones, porque le abre la oferta de lo que tiene TDA y se parece más a una especie de gigantesco canal generalista. O sea, tener una buena oferta de ficción es interesante y obviamente tener una base de apoyo para la ficción es importante. El público se fabrica, la gente tiene que acostumbrarse y verlas y después pedir sobre ese gusto, hay que generarlo ese público. Yo creo que la televisión digital, como está pensada, tiene la llave maestra para hacer un éxito. ¿Por qué? Hoy en día, para poder conectar tu televisor a la red, o tenés que tener un dispositivo Apple TV o un Chromecast con las distintas, no digo problemáticas, sino con las distintas variables que implican conectar esos dispositivos. Si nosotros tuviéramos, como bien sabemos, un software propietario en nuestro país que pueda conectar cualquier dispositivo a esta red, ahí ya ganamos 1000 años luz para poder. Porque la gran problemática que tiene, creo, hoy la televisión digital en todo el mundo es el protocolo, que tengamos un mismo protocolo de navegación, que eso fue lo que pasó con Internet, que eso fue lo que pasó con mobile. Estamos recorriendo el mismo camino. Lo que pasa es que hoy ya tenemos 15 años de experiencia, ya sabemos lo que no hay que hacer y ya sabemos lo que sí funciona. Creo que la gran oportunidad está en apoyar a las productoras, y cuando digo apoyar a las productoras es con capacitación, con el acceso a la tecnología, con el acceso a los fierros, a los dispositivos, porque de esa manera vamos a lograr que la industria cultural realmente forme aplicaciones. Hoy en día una productora no tiene el conocimiento y no tiene el personal, así como están los directores y los guionistas, debería haber personal técnico que pueda armar aplicaciones para que esas ficciones puedan generar el verdadero sentido del transmedia a través de dispositivos o aplicaciones. Eso hoy no existe. Hay muy pocas productoras que tienen ese lado de la tecnología o de lo transmedia aplicado a sus contenidos de ficción. La televisión digital nació en una situación crítica porque, por un lado, los 4 canales que teníamos o 5 canales analógicos se transforman en un montón de canales digitales, pero en este país la gente no ve la televisión por aire masivamente, sino que la ve por cable, porque el país está cableado en un porcentaje muy alto. Entonces, ese cambio no lo vive la gente que tiene cable, porque no le cambia nada. Vos tenés cable y si no te pusiste el aparato de televisión digital, que te lo dan gratis, pero si no te lo pusiste y te borraste el cable, no notás la diferencia. Y creo que ha habido dificultades en masificar la distribución y explicar las virtudes de la televisión digital. Entonces, creo que
no soy un futurólogo, no sé qué irá a pasar con la televisión digital, pero creo que aparte hay otro tema más, y es que la gente cada vez consume menos audiovisual de esa manera a través de la tele, sino que consume audiovisual a través de otras pantallas, a través de la tele, de la tablet, de la computadora. Entonces, la revolución de la televisión digital no está siendo tal porque la gente está consumiendo audiovisual de otras maneras. Video on demand, video en el celular, video en la computadora. Se ve más video que nunca, pero en un montón de pantallas y no necesariamente en la televisión digital, en el soporte o lo que tiene que ver con la TDA, ¿no? Con la televisión digital abierta. Algunos por problemas de distribución de decodificadores y otro poco por cambio de hábitos. Porque la gente tiene un hábito con el cable, no se va a bajar del cable, excepto que sea espectacular la propuesta del digital. Por ahora la gente, aparte del cable, recibe internet, entonces no se baja. Esto es lo que veo que está pasando con la TDA. Tiene un montón de posibilidades, tiene posibilidades de canales de retorno de información, pero la gente no sé si va a retornar la información a través del canal de control remoto de la TDA o a través del celular, y para eso no necesita que sea TDA, podría ser el cable o cualquier cosa. O sea que está en discusión qué va a cambiar con la TDA. Creo que hubo mucha expectativa, una gran ilusión de democratización y de una revolución de pantallas que en realidad no está llegando a ser. Yo hice este programa Juegos Mayores para el canal Agua Mayor, y la verdad es que no tengo televisión digital y no lo veo. Y si no pongo internet no lo veo. Yo mi programa que produje no lo veo. Y es una experiencia extraña. Pero bueno, no tengo TDA. No tengo TDA en mi casa porque busqué quién me la colocara y no pude y no encontré, y tenía que hacer una instalación en mi casa y no me resultaba confortable, por más que fuera gratis. Si me bajaba del cable también me bajaba internet, entonces no lo hice. Hay una cuestión de hábitos. Finalmente es tu hábito. Lo que pasó con las aplicaciones de segunda pantalla es un poco lo que se deseaba que pase con Shinga, que es que el televidente deje de ser un simple receptor de lo que le envían desde el canal, y estoy quieto y lo que me manda el canal es lo que yo veo y no pasa nada más, a otro estadio, digamos, donde vos como televidente podés elegir qué otra información querés ver además de lo que te está mandando el canal. O afectar en definitiva cuál es el curso del programa de televisión. Es decir, si yo estoy en un reality show y yo estoy votando, estoy cambiando el curso del programa de televisión. Y eso lo puedo hacer con el televisor o con la aplicación de segunda pantalla. Digamos, las generaciones, digamos, yo diría de 30 para abajo, 35 para abajo, lo tienen muy naturalizado eso. Que la tele no es algo que pasa allá lejos y yo lo consumo tal cual como viene, sino de alguna manera yo puedo afectar ¿no? Qué información extra veo sobre lo que me están enviando como contenido audiovisual, o inclusive afectar el curso del programa. Las generaciones mayores es muy difícil que eso pase, ¿no? O sea, eso no lo van a naturalizar nunca porque no naturalizan el uso del teléfono, o sea, del smartphone. Sí, el teléfono el móvil sí como teléfono, pero más allá del teléfono, el mensaje de texto, mi mamá no va a usar nunca. O sea, ella ve tele y la tele es la novela que le manda el canal. Punto. No me interesa saber más nada. Y aparece este otro esquema donde yo veo lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero. Y con la información extra que quiero. Eso es lo que ya está pasando, digamos. No falta mucho para que cada uno tenga su pantallita en cualquier lugar y vea la tele como quiere. Igual la televisión tiene una magia, como todo, ¿no? En su momento se decía que la radio iba a desaparecer y la radio sigue ahí, la AM sigue ahí y yo escucho AM a la mañana. Y la tele tiene la magia de estar todos mirando algo y comentar sobre eso que están mirando entre todos. Entonces también es un espacio de compartir, no es un espacio autista donde cada uno está en la pantalla, sino todavía hay una cuestión familiar alrededor de eso que yo creo que eso no creo que se pierda, digamos. Cuando se piensa la televisión digital en Argentina, lo primero que aparece es un hecho tecnológico. Es decir, ahora la televisión se puede transportar como datos, como ceros y unos. Y aparece una solución a eso, que es cómo organizar la transmisión de esos datos, que son las normas de televisión. Esta realidad en la cual yo subordino la tecnología a un criterio de la política pública es muy importante, muy importante. Esta decisión es la que hoy permite que tecnológicamente esto sea factible.
En Argentina podríamos tener muchos canales de televisión. Después la ley de servicios de comunicación audiovisual habla de estos 3 tercios, ¿no? 1/3 de las licencias para el sector privado, entendiendo que podrían entrar más jugadores del sector privado. No solo dejar los mismos que están, no solo no afectás las licencias de lo que están, sino que además pueden entrar otros. Fomentar la producción de contenidos es disponer de fondos públicos para hacer algo que el mercado no hace. No es contra las reglas de juego del mercado. Es decir, nosotros vamos a poner fondos para que produzcan quienes no estaban produciendo porque no encontraban condiciones de mercado para hacerlo, convencidos de que vamos a generar una inercia que acumule en una dirección que genere un mercado para eso. No es vamos a fomentar para siempre. Es decir, vamos a hacer algo que el mercado en estos 50 años no hizo, por lo menos estos últimos 20 años no hizo, ¿no? Que es orientar recursos a que se produzcan en otras regiones del país. Y vamos a hacer que nuevos sujetos sociales accedan al derecho de expresarse en lenguaje audiovisual. Y eso fue una revolución, sobre todo en la ficción. Para mí estos próximos 5 años van a hacer que se consolide el mercado digital. Eso es el mundo de las telecomunicaciones y de la radiodifusión integrados, ¿no? Ya hoy coexisten, están a las trompadas, en 5 años se resuelve de la manera que se resuelva. Es la oportunidad para que toda la sociedad, a través del Estado, genere mecanismos para que sea lo más democrático, lo más diverso, lo más federal posible. Una vez que esto consolida, se cristaliza, después hay que romper eso para ponerlo en discusión. Y siempre es mucho más difícil que nazca con esta impronta que tener que romper una vez que cristaliza. Parte de un proyecto de país. Entendemos que esto no se puede hacer sin superávit fiscal y superávit comercial, no se puede hacer sin un proyecto inclusivo, no se puede hacer sin un proyecto que distribuya, sin un proyecto que incluya, y que no se puede hacer afuera de nuestra región, ¿no? Por eso también una de las grandes victorias es que la televisión digital sea con la misma norma en todos nuestros territorios, que son como grandes conquistas estratégicas, leyes antimonopólicas, unificación de la norma y satélites en control de nuestros territorios, nos paran desde otro lugar. Argentina mucho más avanzada en lo que es la red federal de fibra óptica, en lo que es la infraestructura, ¿no? Es decir, nosotros en eso hemos avanzado un paso más, pero esto se defiende desde lo supranacional, se defiende en los ámbitos de la democracia y sobre todo desde la paz.